casi todo va a ser análisis de potencia. ¿Por qué necesitamos el análisis de potencia? Porque precisamente es la energía que le entregamos al circuito o que el circuito le entrega a la carga. ¿Cómo hacemos uso de esa energía y en función de qué parámetros podemos diseñar? Nosotros acostumbramos a trabajar en circuito 1 solamente con la ecuación de potencia que era la estándar, V por I. Pero resulta que ahora esto tiene una amplitud y un coseno, ¿verdad? Y la diferencia de dos ángulos. Y esto también tiene una amplitud y un coseno por la diferencia de dos ángulos. Cuando nosotros multiplicamos esto, nos va a dar una ecuación muy diferente a que si multiplicáramos dos escalares. ¿Sí? Hay que aplicar identidades trigonométricas y algunas otras cuestiones para llegar a la resolución y a la ecuación del circuito que vamos a utilizar. Vamos a trabajar con varios tipos de potencia. La más importante de todas es la potencia compleja. Se dice que la potencia compleja es la que contiene toda la información del circuito. La potencia compleja contiene dos partes. La primera parte es un número y tiene que ver con la resistencia y es un tipo de potencia que se mide en vatios. La segunda parte, que tiene que ver con la parte compleja, puede ser positivo o negativo, ya ustedes saben cuáles son las condiciones: negativo capacitor, positivo inductor. Cada uno me denota una reactancia diferente, pero la potencia compleja reúne ambos términos. ¿Okay? Me une la potencia promedio y me une la potencia reactiva. Es medida en voltios por ampere. ¿Okay? Ella es medida en voltios por ampere. Esa potencia también es igual, la puedo sacar teniendo P o teniendo Q, o la puedo sacar a través de un medio del voltaje por la corriente conjugada. Estos son voltajes en valores Vm, en valores pico. O lo puedo hacer dependiendo como sea el circuito. A veces el circuito me lo da en voltaje RMS, o a veces me lo da en voltaje pico. Dependiendo de cómo me entreguen el circuito, yo debo responder, porque si me piden calcular alguna potencia, yo puedo trabajar con esta fórmula si lo tengo en RMS, o la puedo trabajar esto cuando lo tengo en voltaje pico. ¿Okay? En el caso de que sean valores eficaces, multiplico la amplitud del voltaje por la corriente y la diferencia de los ángulos, que sería de voltaje y corriente. A esta diferencia de voltaje y corriente lo vamos a llamar nosotros factor de potencia. El factor de potencia, no lo escribí por acá, pero el factor de potencia es algo 0 menor al factor de potencia menor a 1. Es decir, oscila entre 0 y 1. No. Siendo 0, no hay entrega de potencia, no hay circulación de energía. Siendo 1, la entrega máxima de energía al circuito. Ojo, que eso solamente sucede en circuitos ideales. Normalmente un factor de potencia oscila de 0.7 hacia arriba, pero está por debajo de 0.95. Normalmente no llegan a 0.98, 0.99. ¿Okay? Hay otro tipo de potencia que es lo que vamos a llamar potencia aparente. La potencia aparente es aquel tipo de potencia que se asume en apariencia es realmente la que consume. Pero la potencia aparente lo vamos a poner. Fíjense que en los libros se van a encontrar S para ambos tipos de potencia, tanto para la compleja como para la aparente. Yo, para diferenciar, la potencia compleja la coloco como SC, la potencia aparente como SA. En este caso, la potencia aparente es el valor absoluto de la potencia compleja. Es decir, si yo saco la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado, me va a dar un valor. Ese valor es este señor, que también lo puedo encontrar haciendo esto, multiplicación de los dos voltajes, o haciendo esto como ya dijimos. Esto es un número, esto es un número, esto es un escalar. La potencia aparente no contiene, bajo ningún concepto, no contiene ángulo. ¿Okay? No tiene número complejo tampoco. No hay número complejo. Bueno, sí, no hay ángulo, no hay número complejo. Claro. La potencia real, en muchos textos dice que es la potencia que realmente consume, que realmente disipa el circuito. La potencia real en ese caso va a ser el número real de S, que sería este, ¿okay? Que sería la aparente por el coseno del factor de potencia. La reactiva la conocemos todos, que es el caso de Q, que sería la parte imaginaria de la potencia compleja. Sería la aparente por el seno de la diferencia de ángulo. Cuando yo tengo esto, es el seno de FP, ¿no? Aquí está este factor de potencia, pero este es FR. Esto lo vamos a llamar factor reactivo.
muy poco aparecen los textos. De vez en cuando pueden encontrárselo por ahí que me hablan del factor reactivo. Si el factor de potencia es por el coseno, el factor reactivo es por el seno. Esa es la diferencia, que la pueden encontrar por ahí. El factor de potencia, que era el que estábamos hablando, o el que venimos hablando acá, me indica la cantidad de energía que se entrega a la carga. Normalmente no es el 100%. Lógicamente, yo puedo diseñar un circuito con un factor de potencia de 0.9 ahorita, poner a trabajar un banco de motores, luego me presenta una falla y el factor de potencia baja a 0.7. Cuando eso sucede, el factor de potencia hay que corregirlo. Hay que corregirlo para que entregue mayor cantidad de energía. Es como cuando el carro no está bien entonado, que tenemos que darle vueltas al carburador para que vuelva a funcionar mejor. Aquí el factor de potencia, si bien es cierto, trabaja con inductores, se arregla es colocando capacitores. Bien sea en serie, paralelo, haciendo unos arreglos ahí para que el factor de potencia aumente. El FP es una unidad, es un número que se puede encontrar dividiendo la promedio sobre la aparente o, ya como ya sabemos, esto. ¿Okay? Esta es la que nos va a traer la atención hoy día, tanto la promedio como la reactiva y la compleja. La potencia promedio viene dada por esta ecuación. ¿De dónde sale esto? Simplemente de multiplicar trigonométricamente estas dos cosas. Voy a obtener entonces lo que es la potencia promedio. ¿Qué es la potencia promedio? La potencia que consume o que se entrega una carga en determinado periodo de tiempo, un promedio de tiempo. Sería un medio del voltaje pico por la corriente pico multiplicado por esto que es el factor de potencia. Esto me daría una potencia en vatios, pendiente con esto es vatios. Fíjense que P y Q, es P y Q aquí, por promedio más reactiva que compleja. El Q sería igual, un medio del voltaje pico por la corriente pico por el factor reactivo. ¿Ok? Pendiente con esto. O sea que si tengo el voltaje de mi RMS y no puedo sacar la potencia promedio ni la reactiva. Si lo tienes, si lo haces el cambio. Si tienes esto, multiplica. Si tienes teniendo esto y que necesitas esto, pasa esto para acá. Pero también aplica para la corriente. Sí, eso aplica para la corriente, igual. ¿Se acuerdan que cuando ustedes tenían un capacitor allá, era 50 voltios de carga? ¿Ok? Ustedes lo medían con el multímetro y les medía 35, ¿verdad? Sí. Pero ustedes multiplican 35 por raíz de 2 y le va a dar casi 50. Profe, tengo una pregunta. ¿Cómo se llama? El factor, De potencia. factor de potencia no puede pasarse de 1 cuando haces la red. Imposible. Ojalá fuese así. Nos eliminamos por completo los problemas de energía. Sí, no pasa de 1 ni es un factor porcentual. Normalmente es una relación, es una tasa que viene por esto. Pero no puede ser 0.7, 0.5, ¿no? Sí, puede ser 0.100, pero no puede pasar de 1. Todo valor que esté entre 0 y 1. Sí, todo lo que esté entre 0 y 1. ¿Sí? Mientras más a 1 esté, más óptimo está trabajando. Me imagino que en los ejercicios nosotros lo hacemos con ideales. No, cuando trabajamos con transformadores ideales, estábamos calculando un factor de potencia y una transferencia de energía igual a 1. En ese caso. ¿Ok? De este lado lo que tenemos es lo siguiente. Cuando tengo un Q igual a 0, es decir, hay una carga resistiva. ¿Por qué un Q igual a 0? Porque voy a encontrarme que cuando yo voy a calcular la potencia reactiva en un resistor, el resistor no consume o no almacena energía, ni la devuelve. Por lo tanto, esto me debe dar 0. ¿Por qué me da 0? Recuerden que pasaba los ángulos de fase en un resistor. Son iguales, ¿verdad? Voltaje y corriente es el mismo. Porque el resistor es una magnitud y no contiene ningún ángulo. Al hacer esto, normalmente esto me da 0 y esto desaparece. Solamente pasa para los resistores. Cada uno tiene un caso específico. Cuando tengo un Q menor a 0, recordemos, eso lo vamos a llamar entonces carga capacitiva. Las cargas capacitivas tienen lo siguiente: el factor de potencia está en adelanto o en atraso. Eso es otro nombre que va asociado al factor de potencia. Cuando yo tengo una carga capacitiva, ¿qué pasa con la corriente? ¿Sí se acuerdan de las relaciones fasoriales de las gráficas en los elementos del circuito? Usted lo dice. No, sí. Cuando tengo un capacitor, el capacitor es un elemento que almacena energía en forma de voltaje. Por lo tanto, el voltaje se atrasa a 90 grados con respecto a la corriente. Cuando tengo un inductor,
el inductor se atrasa, la corriente se atrasa con respecto al voltaje. Pero como aquí factor de potencia y energía la vamos a trabajar en función de corriente, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cada vez que yo veo un capacitor, digo que el capacitor no está diseñado para retrasar corriente. Entonces, en un capacitor hay una carga capacitiva, el factor de potencia va adelantado. De hecho, con solo escuchar el nombre, que me diga una carga tiene un factor de potencia adelantado de tanto, ya yo sé automáticamente que es una carga capacitiva, un aire acondicionado. Pero, si me dice que tengo una carga inductiva, lógicamente ahí puedo deducir que hay un factor de potencia atrasado. Entonces, en ese tipo de carga, nosotros vamos a hacer una estrategia para encontrar cuál es el factor de potencia atrasado, cuál es el factor de potencia adelantado en función de esto. Si es menor a 0, capacitor. Si es mayor a 0, inductor. Y si es igual a 0, resistencia. Nosotros todavía no hemos trabajado, no nos hemos metido para allá, para este campo. Esperemos que algún día podamos trabajar con él. Un buen resistor que no nos compete, simplemente es, ahorita lo tomo aquí como especie de, para la explicación. Un resistor es una resistencia, pero una resistencia un poco extraña, porque es una resistencia que es capaz de almacenar los picos de corriente que tenía en un estado anterior. Si yo tengo corrientes continuas atravesando, en un instante T voy a tener un valor, pero si eso cambia, la misma resistencia es capaz de almacenar los picos de voltaje que tenía y es capaz de transmitir en doble dirección. ¿Okay? Eso me sirve para los equipos que vienen ahora en adelante. Estamos llamando 2027, 2028 aproximadamente, equipos vienen para redes neuronales y que son dispositivos de aprendizaje. Eso se llama electrónica de aprendizaje. Esto que tenemos acá es el triángulo de potencias llevado a plano complejo. En un imaginario tenemos la parte real. Fíjense qué sucede aquí, tengo un triángulo, ¿no? Donde la potencia compleja es, ¿cómo que se llama? La hipotenusa. Donde tengo mi cateto adyacente como promedio y tengo mi eje vertical o eje de las ordenadas como Q. Esto que tengo aquí es esto que tengo aquí. Esto que tengo aquí es visto exactamente igual. ¿Ok? Simplemente que aquí tengo un Q positivo y aquí tengo un Q negativo. Aquí tenemos un promedio igual para todos. Aquí tengo un factor de potencia, aquí también tengo otro factor de potencia para cada uno de ellos. Es decir, si yo lo que necesito es calcular cualquier cosa entre ellos, teniendo este y el ángulo, yo puedo sacar el otro. Y así vamos sucesivamente, en ese caso. Hay algunos ejercicios que no nos van a dar circuitos por ninguna parte, solamente nos van a dar enunciados. De ahí tenemos entonces que imaginarnos cómo suceden las cosas. Vamos acá para que... Profe, ¿puedes repetir lo que es escalar y lo que va en unidades? Ok. La potencia aparente, esta que va aquí, va en unidades escalares, son numéricas, únicamente numéricas. La potencia compleja es un número complejo. ¿Okay? Y por ser número complejo, también puedo tener a través de ella un fasor. Es decir, tengo una magnitud, tengo un ángulo en grado. ¿Okay? En la potencia real, normalmente la potencia real es la parte real, esto es solo un número. La potencia reactiva también es solo un número. La potencia real se mide en vatios, la potencia reactiva se mide en voltios, ya lo habíamos hablado, o no me acuerdo. Bars. Voltios por amperios reactivos, eso se le denomina bars magnetizantes. Voltios por amperios reactivos para el caso de la potencia reactiva. La potencia promedio se mide en vatios y esto se mide en bars también. Es decir, ahí vamos a tener una combinación de cada cosa para cada uno. Profe,
¿Y por qué la potencia real y la promedio ambas son con P? ¿Claro? La potencia real y la potencia promedio, las dos son con P. Porque es la potencia. La promedio es con P, porque me hace referencia a una unidad en bar, que sería esta. Y la real es la parte real, o como lo está diciendo Arriba de la recta. acá, es la parte real de ello. ¿Por qué? Porque si yo tengo esto, que es una parte real, una parte imaginaria, si se me refiere a la real es solamente esto. Cuando me dicen la parte real es solamente esto. Ahora, si me piden el módulo, el valor absoluto, tengo que sacar entonces lo que es esto, de este señor. ¿Y por qué hay dos fórmulas de potencia reactiva? Potencia reactiva. Sí, o sea, está esta y la de abajo. Eso, tengo esta. Ahí las dos son con, pero Sí, porque es que la puedes obtener de aquí también. Si obtienes la aparente multiplicada por el factor reactivo, es lo mismo que si tuvieras todo esto multiplicado por el factor reactivo. ¿Y la potencia promedio y la real son lo mismo? No, No. no son lo mismo. Se calculan muy similar, pero no tienen la misma significación matemática ni se interpreta igual para nuestro caso. Aquí me pide que calcule la potencia compleja y promedio en cada elemento del circuito. Tengo 3 elementos. Si lo hacemos rapidito nos da chance. Es un poco largo porque son 5 elementos. Ojo con esto. Son 5. para cada uno. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y necesito dos cosas para cada uno. Pero necesito variables para cada uno. Necesito voltaje y corriente en cada uno de los elementos. Por lo tanto, necesito esta corriente y todos los 5 voltajes que hay ahí. Son 3 corrientes. La que pasa por acá, la que pasa por acá, la que atraviesa en medio y derivar cada una de ellas. Sacando vaya, o sea, lo tenemos que Sí, vamos a hacer así. Por mallita. O podemos ver, si lo podemos hacer, si tienen calculadora y me ayudan ahí, lo hacemos más rápido. Si no, lo hacemos paralelo. Es decir, tomamos el paralelo de estos señores con este. Al tener el paralelo de aquí, un solo elemento aquí, sacamos por divisor de voltaje este voltaje. Me devuelvo el anterior y vuelvo a aplicar otro divisor de voltaje para acá y para acá. Como quieran. Mallas. Ay, señor. Pero por la costumbre, pues. Es así, hacer una resistencia equivalente. Podemos reducir el circuito o aplicar más. Vamos a ver el equivalente para Sí, para Equivalente, para ver. como que para variar un poquito, Para ¿no? variar, para variar. Ok, está bien, está bien. El Z equivalente 1 va a ser igual. a 2 más No. Pero claro, hay, No. hay que pasarlo a XL es igual a J por W. ¿Cuánto vale W? 2. 2 por L equivale 3. Creo que esa no es la que se divide. No, está tocando el de Ese es el del inductor. Eso es el inductor. Sí, es el del inductor. El X capacitivo El sería XC 1 sobre J por 2 y el otro vale ¿cuánto es la cosa? 0.25. 0.25. Que es igual a tenerlo, fíjense acá, que es igual a tener 0.25 un cuarto, ¿verdad? Al Sí. tener un cuarto, el 4 sube. 4 entre 2, 2. Sería menos 2J. Verifiquen ahí a ver si es así. Menos 2J. Ok, ya estamos bien. Entonces, corramos esto. Ustedes ya lo anotan por ahí. Esto vale 6J. Y esto vale Menos 2J. menos 2J. Ok, ahora sí puedo hacer el paralelo. 2 menos 2J que multiplica a 2 ohmios dividido entre 4 menos 2J. ¿Quién me dice cuánto da eso? ¿Qué pasó? 1,2 menos 0,4. Sí, me dio. Menos 0,4 J. Profe, ¿por qué por 2 ohmios? Pero, ya va. No es por 6J. No es por 6J. Es esto. Ajá. Es por 6J, Por ¿no? 6J. Claro. Ok, ya va. Aquí. Tenemos estos dos señores que está aquí, multiplicado por este, entre la suma de todos ellos. Correcto. Tendría entonces 2 más 4J. Ahí sí.
3,6 menos 1,2. Así. Sí. Ok, ya hemos resuelto todo esto. Es decir, vamos a cortar el circuito en esta parte. Entonces tenemos lo siguiente. BS, tenemos una resistencia de un ohmio. Y ahora sí voy a pegar esto, que sería una resistencia y un capacitor, ¿verdad? Sí. Menos 1,2 volts y la resistencia vale 3,6 ohmios. Sigue esta valiendo un ohmio. ¿Cierto? No hay problema. No me voy a meter con esta porque no me interesa. Me interesa es saber qué pasa aquí. Al yo conseguir este voltaje aquí, es este mismo que voy a encontrar aquí, ¿verdad? Y al Correcto. tener este voltaje aquí, asumo que es una fuente, entonces aplico otro divisor para encontrar el voltaje. Puedo encontrar el voltaje en estos dos. Y después que lo encuentre, calculo la corriente. No hay problema ahí, ¿verdad? Igualito aquí puedo calcular la corriente también. De hecho, lo vamos a hacer. Y uno, que sería todos los voltajes entre todas las impedancias. Sería 8 a un ángulo de menos 40 grados, dividido entre todo eso, que sería 4,6 menos 1,2 J. ¿Cuánto es I1? No tenemos por ¿En ahí- complejo o en fasor? En fasor mejor. 1.68, fasor de menos 25.37. Ok, fíjense acá que BS me lo están dando de esta manera. Es decir, que esto es equivalente a un valor en BM. Ahí no tengo valores de eficacia, tengo solamente valores pico, en este caso. Hay ejercicios que me piden que yo calcule acá en función de fuentes que están en valores pico. Si yo consigo una fuente que esté en valor pico y la otra esté en BRMS, yo tengo que aplicar superposición. O en su defecto, me voy a cambiar el valor de una fuente en función de la otra. No puedo trabajar una en valores pico con otra en RMS. O sea, la que Lo está, ideal es que me la- lleve una a la otra. o sea, la que está en BRMS la paso a BM o al revés. O al revés, cualquiera que sea, dependiendo de qué es lo que me están pidiendo. Porque si me piden compleja, trabajo con BM. Si me van a pedir la aparente, entonces yo me voy por el área de valores pico. Perdón, valores de eficacia. Ajá, así estamos bien aquí, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver el voltaje, vamos a llamar a esto VA. Ahora ya no necesito hacer divisor de voltaje, ¿no? Porque VA va a ser I1 Y uno por esto, ¿verdad? por la... Ajá. 6,6 ¿No sería menos 1,2. 4,6 menos 1,2? No, 3,6. No, porque esta no entra en este voltaje. Exacto. Ah, pero no me veía la corriente. Ah, sí, No, veía la corriente ya la llamo. Tenemos la corriente total del circuito. Pero si lo que quiero es este voltaje, no puedo meter esta resistencia. Ajá, ¿cuánto es eso? 6. 0,44. No, ya, ok. Fasor de menos 6,94. ¿Seguro? ¿Alguien que verifique? Negativo. Menos. Ajá. Ajá, ¿alguien más que del visto bueno? A ver. Me da 6.65 a un ángulo de menos 34.75. Pero lo voy a Muy confirmar. diferente la... Sí, lo voy a volver a confirmar. Pónganse de acuerdo. ¿Quién me dice cuál es el valor final ahí? ¿Es este? ¿Dejamos este o no es este? Ya vaya. Eso me da 6.37, un ángulo de A mí también. Ok, A mí también. ok. Quedamos entonces con 6,37. a un ángulo de menos 43,8. A mí también. Ok, Sí, me sigue dando el... perfecto, no hay problema, no hay inconveniente, estamos bien ahí. Ajá, ¿qué hemos hecho ahora? Simplemente, después de todo esto, lo único que tenemos es el valor de I1 y el voltaje. y el voltaje aquí. Pero entonces me tengo que devolver al circuito original. El circuito original es 8 a un ángulo de menos 40 grados. Aquí tengo una resistencia de un ohmio. Aquí
Aquí tengo un inductor que vale 6J. Aquí tengo de 2 ohmios. Voy a colocarlo así para que se vea más simpático. Ahora tenemos el voltaje de 6 voltios, ¿verdad? 2 ohmios menos 2 ohmios. Ya yo tengo este voltaje, ¿verdad? Sí. Tengo VA. Si VA está ahí, entonces VA está en paralelo con todo este señor. O sea que yo puedo encontrar I2 a través de dividir VA entre... 2 menos 2. Ajá, ¿cuánto es eso? A ver. 2.25 a un ángulo de 1,20. 1,3. Ok. Exactamente. ¿Verificado? Sí. Ok. Sí. Tengo I1, tengo I2. No tengo ningún voltaje en ninguna parte. Vamos a calcular porque me hacen falta los voltajes en cada uno. El voltaje en un ohmio sería el mismo valor de I1, ¿verdad? Y uno por Porque y uno por I1 uno. por 1 me da el voltaje en la resistencia de ohmio. Entonces el voltaje en ohmio sería 1 por Pero lo vamos a calcular I3 primero. Ah, pero ya va, ya lo podemos hacer aquí. Vamos acá, 1.68, ya lo vamos a calcular a un ángulo de menos 25,37 grados. Ajá, y 3. Y 3 sería y 1 menos y 2. Entre I1 y I2. Y 1 menos y 2. Y 3. Pero no hay que multiplicar por. Ah, no. No, o sea, la que está en medio. Para ir a voltajes. A ver. 6.37. Me da 1,06. 1,7606. 06. Sí. Con un ángulo de menos 133. Sí, 65. ¿Listo? Sí. Sí. Ok, tengo esos valores entonces. Todos estamos de acuerdo en que eso vale I1, I2 y 3 valen eso. Sí. Ok, tengo el voltaje en un ohmio. Voy a encontrar el voltaje en 6J. Que sería, el voltaje en 6J sería I3 Por el voltaje. Por la, no, ya va. por la reactancia, por 6J. ¿Qué me dice? Ya, pero ya no tenemos ese voltaje. No, tenemos el voltaje de un ohmio. Es esta. No, Sí, pero el voltaje ya no es bueno. el voltaje es 6J. Ah, ok, vea. Ojo pendiente con esto. Porque aquí lo calculamos en función de I1. Ah, verdad que no está en Ok. el circuito, sí, verdad. Porque nos devolvimos al circuito anterior. Aquí lo calculamos en función de I1. De todo modo nos debe dar algo, porque recordemos que ahorita tenemos esto aquí, anteriormente teníamos estas dos cosas y teníamos una sola corriente. La dividimos. Ajá, 6J por I3. 6,35 pasó de menos Pero se da igual. 43,65. Sí, porque si ya estamos tomando SBA para conseguir el otro debería ser igual. Igual, menos 43,8. Puedes cambiar el teléfono encima de Ok, no hay problema. Ajá, tengo entonces 1, 2, me faltarían aquellos dos señores. El voltaje en 2 ohmios. Sería la corriente I2 por 2, ¿verdad? Sí. Sí. Que sería 2.25, sería 4.5. 4.5. 4,5 y el ángulo no cambia. 1,20 grados. El voltaje ahora es menos 2J, que sería I2 por menos 2J. ¿Cuánto es eso? Y 2 por menos 2J. Me da 4.5 pasor de menos 88.8. ¿Se puede verificar? Creo que hemos terminado, ¿no? Sí, sí, eso da. Ok, creo que hemos terminado con cada uno de ellos. Aquí me pedían compleja y promedio. Vamos a sacar primero promedio en cada una de ellas. Vamos a sacar promedio reactivo en cada una de ellas. Después sacamos por último compleja solo en la fuente.
Aquí se debe cumplir algo que se Y denomina 2 por menos. ley de conservación de la energía. ¿Qué significa eso? Que la energía que disipan los elementos del circuito la produce únicamente la fuente. Aquí voy a encontrar vatios, aquí voy a encontrar vatios, aquí voy a encontrar energía reactiva y aquí también voy a encontrar energía reactiva. Aquí se sucede un juego interesante entre el capacitor y el inductor y la fuente. A medida de que un ciclo transfiera, estos elementos no pueden almacenar infinitamente. El capacitor carga en un ciclo, viene, carga, pero luego en el semiciclo negativo, él viene y le devuelve a la fuente lo que le entregó en el semiciclo positivo. En el otro semiciclo vuelve a ser el mismo y así pasa el juego. Lo mismo sucede con el inductor para cada uno de ellos, ¿no? Porque si la fuente genera energía, ellos la consumen, pero tienen que devolverla. El único elemento que por efecto Joule, disipación térmica de calor, sí disipa energía es este señor y este señor, para en este caso nuestro. ¿Okay? El resto lo que hacen es jugar e intercambiar energía uno con otro. Vamos a calcular promedio entonces. Vamos a calcular la promedio. Voy a calcular la promedio en un ohmio. Y la reactiva también en un ohmio. Para ver qué pasa. Habíamos dicho que según la fórmula aquella es un medio de Vm, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto es el voltaje? Sería De un ohmio. 1.68. 168. Y la corriente era valía igual, ¿verdad? Sí. Sabemos que el coseno del factor de potencia me va a dar 1. ¿Por qué? Porque el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente se van a cancelar Y coseno de... por el coseno de 0. Sí. Ya sabemos que esto me va a dar 1. Pero eso fue casualidad, ¿no? Siempre debe ser así. Siempre tiene que ser así. Por ley se debe cumplir que la corriente y el voltaje en un resistor, para estos casos, se va a cumplir que me va a dar 0. O sea, va a dar coseno de 0, me va a dar 1. Profe, ¿y el BM y el IM es solamente la magnitud del fasor? Sí, solamente la magnitud. La promedio en un ohmio. ¿Cuánto es eso? 1.68, 1.68 y eso dividido entre 2. 1.41. 1.41 1.41. ¿Qué unidad es? Watts. watts, vatios. Watts. Parece la marca del jugo que venden por ahí. Vamos ahora a qué pasa con ese señor cuando le queremos calcular entonces la reactiva. En este caso. Todo va a ser 0. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué va a ser 0? Porque el seno de 0 es 0. Ok, buenas tardes. Entonces no lo calculamos. Pues no hace falta. Pero no se nos olvida. Sí. No, Claro, porque porque resulta de que el factor reactivo obedece diferente en magnitud al factor de potencia. Esto es factor de potencia, esto es factor reactivo. Seno de 0 no es igual a coseno de 0. Exacto. Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Perfecto. Por eso la Entendido potencia reactiva solo la sacamos para el inductor y siempre. Correcto. Potencia Que reactiva diga, de una resistencia. cada vez que les diga, calcule la potencia reactiva en una resistencia, eso es 0. Eso es 0. Porque está mal concebido el término. ¿sí? Claro. No existe una potencia reactiva disipada en una resistencia. Resistencia no almacena ni está hecha con material semiconductor de tipo de almacenamiento. Solamente es carbón y lo que hace es disipar térmicamente. Vamos ahora con el otro elemento. Pero podemos pasar aquí. Vamos a ver qué pasa con la potencia promedio en 6 volts. Sería un medio de Vm en 6J, 6,35. Y La corriente en 6 sería I3, ¿verdad? 1.06. 1.0. 1.06. ¿Ok? Multiplicado por Coseno. coseno de, Menos 133,65. ya va a estar voltaje, menos 43.8. Menos
y la corriente Sería más, sería más O sea, nos va a dar coseno de 90 que también es 0. 133,65. ¿Cuánto es eso? Coseno de 90. ¿Cuánto es coseno de 90? 0. Entonces, ¿qué pasa con la promedio en elementos de almacenamiento? Reactivo. 0 voltios por amperio reactivo. ¿Ok? Caso contrario a la resistencia. Me piden que calcule potencia promedio en un inductor, en un capacitor. No hay. Ello va a ser siempre 0. Como ya sabemos la teoría, entonces vamos a limitarnos a sacar los cálculos que realmente necesitamos. Necesitamos solamente la promedio en los resistores y la reactiva en los elementos de almacenamiento. Así de sencillo. Profe, La fuente sí tiene las dos. la calculadora la ponemos en radianes. No, radianes no. ¿Y en qué? ¿En grados? Sí, en grados. Radianes te va a dar unos grados muy pequeñitos. Claro. Ok, ya tengo eso entonces. Me voy ahora con La resistencia y el capacitor. la resistencia de. O no sé si vamos a sacar la potencia reactiva de. Ahí se puede sacar. La potencia en 2 ohms, la potencia promedio en 2 ohms. Vamos a sacarla aquí. Sería un medio de Bm en 2 ohms, que sería el voltaje en 4.5. Multiplicada por la corriente que pasa por ahí, que sería en este caso I2, 225. ¿Y el factor de potencia cuánto me da? ¿Qué queda? 1, ¿verdad? Porque el coseno, ahí está, el coseno de eso me va a dar 5,06. Y estamos hablando de watts. Watts. Bueno, vamos a combinar vatios con watts. A ver qué nos sale. Ok, ¿qué más me falta? La La potencia potencia. reactiva del inductor y del capacitor. Ya la inductor no la tenemos. No, no, sacamos sacamos fuera. la promedio. No, sacamos la promedio Ah, ok. para demostrar que era 0. Ok, reactivas. La reactiva en el capacitor. El Q en menos 2 volts. Y el Q en 6 volts. Ok, aquí teníamos un medio de menos 2. Menos 2 el voltaje es 4,5. La corriente que pasa por ahí es I2. Sería 2.25. 225 multiplicado por el seno de voltaje menos 88,8 menos la corriente 1,20. Menos 1,20. Sería menos 90. menos 90. Sí. Menos 5.06. Menos 5, 06. Bueno. pero me está dando igual que aquello. Sí. Que la potencia promedio de. Estoy de acuerdo que este tenga una amplitud de 4,5, pero que tenga una amplitud de 4,5 el resistor, el de 2 ohms. Ah, sí, yo creo que. ¿De dónde viene este 4,5? Eso lo sacó usted, Raúl. 2 por 2,25, ¿verdad? Ajá. Que sería I2. Sí, I2. sí, está bien, está bien. Esto Sí. de aquí y esto de aquí, sí. Ok, no hay problema. Ajá, ahora vamos para el Q. O sea, da igual pero negativo porque es un capacitor. Exactamente. Ya. Siempre los ángulos van a coincidir ahí con que el capacitor me va a entregar un factor reactivo negativo y en este caso me debe dar positivo, es decir, el vector va a cambiar de posición. Esto está dividido entre 2. Sí. Todo esto, ok. Sería un medio de Bm que sería el 6,35. Que multiplica a Y 2.25. 2,25 por el seno de el ángulo Menos 43,8. menos sería la corriente ahora 1,20. y 3. Ah, no, hay 3, ¿verdad?
Sí, porque puede estar 6,3. No la veo. Más 133 sería. Sería más 133,65. ¿Cuánto da eso? Seno de 90. Positivo. A mí me da 3,36 todo, pero no sé si está. ¿Verdad? Me da 3,36 todo. Tiene que ser 990, ¿verdad? 7.14. Todo es 7,14. Sí. 7,14. Ok. Voltio por amperio reactivo. Voltio por amperio reactivo. Profe, porque ahí es 2,25. ¿En dónde? Ahí en el Q de 6J. Porque la La 43. magnitud de la corriente iba. Pero debería ser la corriente y 3, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Ah, Ok, verdad, entonces, estamos hablando de la entonces, este es BM, este es IM. No, pero. Ese es 3. Por el- Y 3 es 1,06. Ah, 1,06, así sí. Bueno, va a cambiar un poquitico. Ajá, ¿cuánto es aquí? ¿Y los ángulos así también? Sí, los ángulos no hay problema. Debe ser acá 90. No, hay una que debe ser que tiene que dar Tiene que. A mí me dio A mí me dio 3,36. 89.85. Ese ángulo. Ahí debe ser medio 90. Ajá, ¿cuánto da aquí? 3,36. 3.36. Ok. Ahora necesito borrar una parte de allá porque ya no tengo dónde escribir. Solamente falta un pedacito. Le corto una foto. Ahí. Aquí. A eso sí lo puedo borrar. Ok. Sí, nada más voy a borrar eso. Ok, solamente aquí. Me falta la potencia compleja. Pero la potencia compleja yo la puedo calcular en cualquiera de los elementos. Sin embargo, aquí solamente me interesa saber cuál es la potencia compleja que suministra la fuente. Porque la potencia compleja contiene toda la información necesaria sobre cómo se está distribuyendo la potencia en el circuito, sobre todo la de la fuente. Fórmula de potencia compleja. Aquí, estamos trabajando con valores pico, ¿verdad? Ok. SC va a ser igual a un medio del voltaje. Si ya tenemos P y Q, No, tienes P y Q en cada elemento. Pero no la fuente. No la tienes, pero debes verificar, esa es buena idea. Si tú sumas todos los P, debe ser el mismo P que te entrega la fuente. Si sumas todos los Q, es el mismo Q que te suministra la fuente. Eso es ley de conservación de la energía. Voltaje. ¿Cuánto era que teníamos de voltaje? 8. 8. Era 8. Sí. Y la corriente que pasa por aquí, en este caso es Es I1. No, pero es uno- la conjugada, ¿no? Sí. 1,68. Ya vamos con la conjugada. 1,68 multiplicado por. Piensen que estamos en este perdón. Ok, ya. Que tengo que colocar no solamente las amplitudes, Sí, hay que colocarlo. todo el número completo. Todo el fasor. Sería 8 a un ángulo de Menos 40. menos 40. Multiplicado por, ¿cuánto era aquí? 1,68. Me da 6. Factor de 25, ¿no? Porque la conjugada es La conjugada es el signo negativo, 25,37. Me da 6.72 a un ángulo de menos 14.63. O sea, Ahora sí necesito de ella el número complejo. Ah, pues. Claro, porque el número complejo me da P y me da Q. Profe, la conjugada es simplemente cambiar el signo al ángulo del fasor. Ya. Da 6.5 menos 1.7 J. Sí, a mí también. ¿Así? Sí. Ujú. Esto es un resistor, ¿verdad? Sí. 5,06. ¿Dónde está el otro? El de arriba, 1.41. ¿Y cuánto es esto? La suma es 5,06 y 1,41. Da 6. Casi. 6.47. Ok. Ah, Entonces, 6.47. lo hicimos bien, ¿verdad? Sí. En teoría estamos bien ahí. ¿Cuánto es la sumatoria de todas las reactivas? 3.36. Sería menos 5.06 más Tienes 3,36. 3.36. 5,6. Menos 5,6.
Da menos 1.7, completico. completo. Sí. Entonces ya comprobamos ley de conservación de la energía. O sea, esto es una compleja Y se mide en voltios por amperios, ¿no? en la compleja del número real y en la reactiva del número real. Yo saco Profe, se mide en voltios por amperio, ¿verdad? ese voltio por amperio. Correcto. Si yo quiero comenzar un circuito y me piden calcular toda la potencia, supongamos que me digan que la potencia compleja es 20 más 80 ohms. Si hay 10 resistencias, esas 10 resistencias me tienen que estar consumiendo 20 vatios. O sea, esos 20 vatios se dividen entre Y las... si hay 10 elementos de almacenamiento, no importa capacitores e inductores, la sumatoria de ellos debe ser 80 positivo. ¿Ok? Entonces, no perdimos nada. Calculamos lo que es potencia promedio, potencia reactiva, vimos cómo se hacía para cada uno, el resistor no consume reactiva, los elementos de almacenamiento no disipan promedio, hicimos el cálculo separado para cada uno. Por lo menos hoy no utilizamos factor de potencia ni factor reactivo, eso vamos a utilizar más adelante, pero ya tenemos idea de lo que significa potencia en un análisis de circuito. Bien, y utilizaron perfectamente la calculadora porque si no, no hubiésemos llegado a todo. La potencia compleja siempre es para la fuente. No, voy a calcular potencia compleja en cualquiera de los elementos, en cualquiera. Pero me interesa la de la fuente porque la fuente es la que está entregando todo. Vamos a ver si está bueno. Claro, yo Claro. con la fuente verifico. Me piden porque yo puedo haber obtenido cualquier número, pero eso me lo va a decir y se lo recomiendo también cuando vayan a un examen. Eso me lo va a decir. Yo lo primero que hago es calcular la potencia compleja de la fuente, a ver cuál es el vapiaje máximo que voy a obtener por ahí. Porque supongan el caso que esto no me dio 1.41, me dio 141 vatios. Ay, señor, cuando yo llego acá resulta de que no, eso no es lo que me da. Entonces yo prefiero verificar con la fuente. Ok, aquel me tenía que dar 20 entre todos, el primero me dio 3, bueno, me faltan 17. A ver dónde están nosotros. Y así vamos sucesivamente. Listo, muchachos, creo que estamos listos por hoy. Y nosotros podemos practicar ahí el cálculo de potencia. Sí se puede. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Hola, profesor. Hola.